Hablaremos esta noche del esqueleto gigantesco del rey Teutobachius. Una historia extraordinaria, ¿no? Primero hay que decir que en casi todas las civilizaciones hay mitos que se refieren a gigantes. En los mitos griegos, desde luego, están los 45 titanes, unos monstruos incestuosos, de los que hablamos hace poquito, ¿no? Después están gigantes famosos que ayudaron, que eran hermanos de los titanes, y también, desde luego, eran enormes. El más famoso de los gigantes fue Orión, el arquero de Boca Juniors, hijo de Posidón y Euriale, que sigue también en forma de constelación, la más hermosa de las constelaciones. Los mitos hebreos también registran y hablan de gigantes en la tierra, y hablan de cómo estos gigantes se unieron con las hijas de los hombres y procrearon hijos que fueron héroes famosos de la antigüedad. Los hebreos creían en un mundo anterior poblado por gigantes a los que llamaban jayanes, tan soberbios y molestos que Dios, sin un Hércules a mano, descargó el diluvio para deshacerse de ellos. Tal sería el fastidio de la divinidad que prefirió destruir las maravillas por él creadas antes que sufrir su nefasta presencia, dice el doctor López Mato. Pero, en verdad, un gigante sobrevivió al diluvio. Era el rey Og de Bashan, que había hecho un pacto con Noé para viajar junto al arca. Iba agarrado atrás, me parece. Iba agarrado, no adentro del arca. Iba medio como agarrándose. Pero quizá esto no era necesario porque la altura del gigante Og era tal que todo el agua del diluvio solo le llegaba a la rodilla. Además vivió mucho y a lo largo de 3000 años pudo prolongar la enemistad entre los israelitas y los cananeos. Parece que en una ocasión, con fuerza colosal e inspiración griega, arrancó una montaña para arrojarla sobre el campo de los judíos y así exterminarlos. No se sabe si los gigantes griegos hallaron inspiración en este hecho, es decir, a saber, arrojarse unos a otros islas, o si fue al revés. Pero el caso es que Dios hizo que la montaña se despedazara sobre los hombros del gigante, que así quedó enceguecido. ¿Vio cómo es uno cuando una montaña se desmenuza en nuestros hombros? Bueno, Moisés pudo derribarlo para que nunca más se levantara contra el pueblo de Dios. Hay una infinidad de mitos e historias de gigantes, y como hemos dicho, cada pueblo tiene el suyo propio, como símbolo quizá de un pasado glorioso, porque suele suponerse que el destino de las estirpes actuales es irse encogiendo. Hay una ciencia inexacta, la de la gigantología, que fue fundada por el monje Annius de Viterbo allá por 1458, y este monje proclamaba que después de sesudos estudios acerca de los textos del astrólogo Berosus, que tanto Adán como Noé eran ellos mismos gigantes, y nosotros, como acabamos de exponer, somos sus humildes y pequeños descendientes, y somos chicos, pequeños, por el peso de nuestros pecados. Parece mentira. Bien. Todas estas teorías obligaban a descubrir antepasados monumentales para estar a la altura de las cuestiones. El más conocido de esos gigantes fue descubierto en tierras de Francia
allá por 1613, más precisamente un 11 de enero. No fue descubierto el gigante, sino sus restos, pero bueno. Sí. Era el rey Teutobachius, que mencionáramos al principio, el rey de Cimbria, legendario por su fuerza, estatura. Luchó contra las legiones de Mario en Roma y vencido fue llevado prisionero a Roma y su cabeza sobresalía incluso más alta que las lanzas de los legionarios. Bueno, esa mañana de enero, mientras unos albañiles trabajaban en el castillo del Marqués de Langón, tropezaron con una tumba en la que claramente se leía el nombre del legendario rey, Teutobachius, con todas las letras. Bueno, llamaron entonces al cirujano del pueblo, un hombre célebre por su erudición, y el tipo enseguida certificó que se trataba de aquel coloso conocido por su bravura, bla, bla, bla. Símbolo, por otra parte, de la grandeza del pueblo galo. Teutobachius era un rey galo y estábamos en la Francia que había venido a instalarse como sucesora de aquel pueblo. La historia se dispersó de boca en boca y muy pronto prelados, nobles, campesinos desfilaban frente a los restos que habían encontrado, una enorme osamenta, unos huesos, pero muy, muy grandes. Mientras llegaban los visitantes y espiaban, el doctor Masuyer, que así se llamaba el cirujano célebre por su erudición, daba algunos comentarios y destilaba sus conocimientos históricos. Y finalmente este mismo cirujano sugirió que esta maravilla no podía ser solo conocida en un lugar tan apartado y decidió compartir esta visión con toda la humanidad, empezando por París. Y se fue a París con todos los huesos. Los cargó en 7 carros. Calculen, ¿no? La dimensión de los restos de aquel gigante. A las puertas de París fueron recibidos oficialmente por los nobles locales, lo hospedaron en el palacio del Marqués de Langón. Bueno, y el tipo y el cirujano, dele ostentar sus conocimientos ante duques, condes, miembros de la nobleza. Estos macanudos, satisfecha su curiosidad, a veces le dejaban algunos mangos al cirujano. Si tome por la molestia. Bueno, hasta el mismo rey, Luis XIII era el rey en aquel entonces, el hijo de Enrique IV, hizo conducir a Fontainebleau los restos de aquel gigantesco rey, antecesor de Luis XIII, ¿no?, para tener la oportunidad de examinarlo de cerca. Entonces lo llevaron ahí al palacio, habló con Masuyer, ¿no?, con el cirujano, aventuraron conjeturas sobre los enormes volúmenes que deberían ingerir ejércitos tan gigantescos como los que seguramente habría tenido ese rey. Bueno, el caso es que el cirujano Masuyer se convirtió en una celebridad. Empezaron a vender muchos libros acerca de Teutobachius, surgían nuevos eruditos que adornaban los ya enormes méritos del fallecido rey. Un colega y amigo de Masuyer, el doctor Nicolas Avicot, publicó otro tratado sobre gigantes, que eran los antecesores del gran pueblo francés y de su rey, a quien estaba dedicado el libro, no Luis XIII. Pero bueno, no todos estaban tan convencidos. Ahí salieron algunos a objetar. Apareció un famoso anatomista que fue el fundador del Jardín Botánico de París, Jean Rioland,
y puso en duda el origen del coloso. Y se abrió una disputa muy extendida y muy violenta, quizá la más violenta de la ciencia francesa. Y se insultaban, se decían cosas. Rioland decía que estos huesos seguro que eran de un elefante. ¿Desde cuándo hay elefantes en Francia?, le decía el otro. Bueno, hubo un montón de encuentros y hasta agresiones físicas, ¿no? Rioland, dispuesto a demostrar el engaño, envió agentes secretos a las tierras de Langon, donde habían sido descubiertos esos huesos. Y después de unas copas de vino, lograron que los albañiles confesaran cómo el doctor Massoulier había hecho enterrar esos huesos. Ya me parecía. Le digo, yo lo sabía. No, ¿qué lo sabía si todavía no dijo qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que ¿Cómo fue? Parece que el doctor Massoulier enterró los huesos, escribió él mismo el nombre del rey Franco y armó toda aquella comedia para su propio beneficio. Esto dijeron los albañiles. Mientras tanto, Massoulier había salido de gira con su osamenta, pero empezó a correrse la bolilla de que todo era una farsa. Y entonces los negocios fueron cada vez peor. Cuando llegó a Marsella, se vio obligado a compartir la exposición con unos comediantes, unos bufones que recitaban ofensivos epigramas contra justamente el propio cirujano, ¿no? Así que tuvo que abandonar aquella gira, las deudas se acumulaban y al compungido Massoulier no le quedó otro remedio que dejar el esqueleto, lo tuvo que dejar como pago en un hotel por su estadía y volvió cabizbajo a su pueblo para retomar su oficio de cirujano y nada más. Los huesos fueron respetuosamente guardados, posiblemente por el acreedor, el dueño del hotel, ¿no? Y estos pasaron de generación en generación hasta que 200 años después, uno de los descendientes de aquel hotelero hizo examinar los huesos por el doctor Joannet de la Universidad de París. Y Monsieur Joannet llegó a la conclusión de que no pertenecían ni a un gigante ni a un elefante, sino a un mastodonte. Esta es la farsa que quería contarles hoy, que contiene una enseñanza. ¿Cuál es? No sabría decir, pero probablemente esta. Hay que desconfiar cuando se nos muestran maravillas, especialmente si se trata de gigantes o de restos óseos de reyes de la antigua Galia. Yo cuando viene un cirujano y me dice, mire el semejante hueso que tengo aquí, sí, inmediatamente me doy cuenta de que se trata de una farsa. Pero veo que a veces hay paleontólogos, por ejemplo. Sí, claro. Que le muestran... Todas mentiras. Pero es que los que están en el Museo de Ciencias Naturales... Son todas mentiras. Dinosaurios... Son de yeso. Esqueletos enteros. No hay tal cosa, no. Son cuentos chinos, señor. No, cuentos chinos no sí, son. Todo. Yo a veces paso por el Museo de Historia Natural y me asomo a la puerta y le grito para adentro. ¡Mentirosos! ¡Qué vergüenza! Señor. ¡Chorros! ¿Pero qué chorro? ¿Por qué le dice señor, eso? porque son todos de plástico los huesos que hay ahí. No, ¿sabe qué hacen? Quizás tienen 2, 3 huesos del dinosaurio. Sí. Y reconstruyen... Sí, claro, son huesos conjeturales. Bueno, no, lo otro sí. lo reconstruyen. Conjeturales. Para que usted tenga idea, porque si yo le traigo acá, por ejemplo, una costilla de un dinosaurio.
Mentira, ¿Usted señor. puede creer que eso es que parte de un instrumento musical, de un cello, No, ¿cómo voy a creer semejante idiotez? parte de una embarcación? Porque vio que tiene Eso una podría ser una parte de una curvatura. embarcación. Hay gente que descubre botes y dice que son huesos de dinosaurio. Claro, un caparazón. Y se los vende al gobierno. ¿Se los compra el gobierno? No. Bien, hemos ido a la discoteca y me contó el discotecario que en su casa él había encontrado enterrado Sí. un tesoro. ¿Un tesoro de qué valor? ¿De qué? Un valor que me dijo él no había tenido tiempo de desenterrarlo del todo, pero que me lo vendía a mí por 500 pesos ahora. Bueno, pero no me parece muy confiable eso. Y le digo, ¿tan barato? Sí, es un tesoro que vale tranquilamente 10 millones de libras. ¿Y por qué no lo desentierra él? Porque necesita los 500 pesos ahora. Ay, es la historia de... Yo de igualmente tantos. muchas veces he vendido mi parte en negocios geniales por 500 pesos ahora y no me la quisieron comprar. Señores, el discotecario también, Sí. cuando le conté la historia, dijo las siguientes palabras: mentiras. Y Y es mentiras es la canción criolla que canta inmediatamente para ilustrar esta farsa del esqueleto del rey Galo, Teutobachus. Ahora mismo la va a cantar, ¿sabe quién? Julio Sosa. Julio Sosa con inusual acompañamiento de guitarra. Mentiras. Suele decirse, no sé por qué capricho de las etiquetas de los discos desde hace mucho, desde la aparición misma de esta canción, dice tonada salteña. Nunca se ha sabido de nada que sea una tonada salteña, y mucho menos esto, que es la canción criolla, ¿no?